parece a la tribulación? Bueno, esa es una de las preguntas que constantemente se está haciendo y se formula el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Una de las cosas primordiales que tenemos que considerar es que hay distintas escuelas de interpretación con respecto a lo que es la escatología, que básicamente concierne a los eventos finales del pueblo de Dios. Nosotros como congregación creemos que la iglesia no ha de atravesar el periodo de la gran tribulación, siempre haciendo la salvedad que hay otra escuela, la cual también pues respetamos, y no tenemos en ningún momento problema en saber que si pasara toda esta situación de que la iglesia atravesara por la gran tribulación, pues el Señor nos va a dar las herramientas, pero nos mantenemos en esta posición de lo que es el llamado rapto, y que algunos le llaman arrebatamiento de la iglesia. De hecho, la palabra arrebatar es un helenismo, es decir, viene del griego arpazo, ¿verdad? Que significa tomar, significa arrebatar. Y precisamente en Primera de Tesalonicenses, y voy a hacer la lectura, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí, claro, la palabra dormir, o todo lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento con ese aspecto del sueño, no es otra cosa que una metáfora de la muerte, porque nosotros creemos que sí estamos directamente, es decir, vamos a la misma presencia del Señor cuando morimos, pero esta metáfora del sueño es interesante porque se refiere al aspecto físico, ¿bien? Ahora dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que es bien importante que escatológicamente hablando nos da ese orden. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, mire qué interesante, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En un mundo postmoderno que habla de tanta inseguridad, definitivamente lo que es el arrebatamiento, o lo que es el rapto, como usted quiera llamarle, trae esperanza al pueblo de Dios. Y es muy importante que entendamos esto, porque mucha gente, cuando se habla de escatología o eventos apocalípticos, incluyendo cristianos, entran en un pavor o en un miedo. Sin embargo, el mismo Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Y el Señor señaló algo muy importante cuando básicamente nos invitó a cobrar esperanza, en términos de que su paz es una paz que rebasa todo entendimiento. Y en Juan 14, versículos 1 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que Él prometió regresar. Él prometió regresar, y este regresar pues significa que tenemos una esperanza que cuando los juicios de Dios se desaten sobre la tierra, y ya desde el Antiguo Testamento, los relatos veterotestamentarios, que son los del Antiguo, nos van hablando de ese día de la ira venidera, que se traduce en lo que llamamos la gran tribulación. Y creemos que la iglesia no ha de atravesar ese periodo de tiempo que le ocupa a tanta gente. Y cuando hablo de la gente, pues hablo de la gente que no tiene a Cristo, porque el que tiene a Cristo como Señor y Salvador no debe temer a estos juicios que se han de desatar sobre la faz de la tierra una vez la iglesia sea levantada. Y es bien interesante este asunto del arrebatamiento, porque en el Nuevo Testamento también nos señala que el Señor
vendrá en las nubes y desde las nubes se llevará a su pueblo. Ahora, es muy importante connotar, y ya se ha hecho a través de todos los tiempos, que se han puesto o fijado fechas de la venida del Señor o del arrebatamiento, etcétera. Y esto es un dislate, realmente es un disparate cuando la Escritura dice que el día ni la hora no lo sabe nadie, no lo saben los ángeles del cielo. Y dice que ni aún el Hijo lo sabe porque, claro, está hablando de la naturaleza humana del Hijo. Hay que establecer esta diferencia entre lo que es la naturaleza divina y entre lo que es la naturaleza humana de Jesús, cuando estaba aquí en los días de su carne, como señala el Evangelio. Y es bien importante que este tipo de aspectos pues se pueda conocer. No desconocemos el día y la hora, y de hecho cuando la misma Escritura habla de los días postreros, es decir, desde los días finales, ya desde los tiempos de los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, él hablaba de los días postreros, es decir, que son los días que se definen luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Versículos en Apocalipsis que nos dan la idea del mismo arrebatamiento y de que la iglesia no ha de atravesar por la gran tribulación, cuando dice a una de las iglesias el Señor de que Él nos librará del día de la prueba